Dios les bendiga a cada uno de ustedes en este día. Vamos a continuar con la carta de Pablo a Timoteo. Estamos en el capítulo 4, y vamos a ver esta porción de la Escritura aquí. Ahí. Amén. Le invito que se ponga de pie un momento. Vamos a orar. Voy a leer la lectura bíblica y luego vamos a orar. Es lo más importante. Amén. Desde el verso 9 hasta el verso 15. Dice así la palabra del Señor: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Y Tíquico lo envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, le damos gracias a usted por la bendición de su presencia. Le damos gracias porque usted es bueno. Ponemos delante de usted todas las necesidades y peticiones que hay, Señor, y yo ruego que usted, oh Dios, se glorifique, que usted haga su obra. Pido por las familias que tienen hijos enfermos, que están pasando por situaciones difíciles. Yo pido, Señor, que usted sea el que tome el control en todas las áreas de nuestra vida. Gracias le damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento? Yo creo que ya el próximo jueves terminaríamos esta segunda carta a Timoteo y pasaríamos a la primera carta de Pablo a la iglesia de Tesalónica, ya para ir avanzando en la secuencia bíblica, o sea, en la secuencia que está en la Biblia, ¿ya? Y aquí, hermanos, esta era la frase que quedamos el jueves pasado, ya cuando Pablo le dice a Timoteo: procura venir pronto a verme. ¿Sabe? Aquí se ve esta parte humana del apóstol, que a pesar de ser un hombre que el Señor lo usaba con poder en diferentes áreas, hay sanidades, milagros, palabras de ciencia, palabras de sabiduría, consejero, también exhortador, pero también era humano, ¿ya? Y aquí, en esta frase que en la NTV le dice: Timoteo, por favor, ven lo más pronto posible. Ven lo más pronto. Recuerde que él ya le había anunciado que estaba pronto a partir. Y en las últimas ya de su vida hace esta solicitud particular. Y en esto yo quiero decirle que hay dos cosas que se evidencian y que son necesarias en Pablo. Primero, necesita compañía, necesita fortaleza, consuelo, y que uno puede hablar, uno puede decir: bueno, estamos con el Señor, pero qué importante también es la presencia física, ¿ya?, de aquellas personas que a lo mejor hablando solamente o estando allí es bueno. Y sabe, a veces a mí me pasa el caso, por ejemplo, mi mamá, que
está en la casa, aunque está con mi hermana y mi sobrino, pero cada uno tiene uno trabaja, el otro se casó, ya se fue, la otra niña también estaba en sus cosas, mi hermana trabaja, entonces ella queda la mayoría del día sola y yo la llamo todos los días y ella siempre me dice, aquí estoy pues sola, me dice así, aquí estoy pues sola. Y yo digo, a ver, mami, pero, me dice, sí sé que el Señor está conmigo, dice, pero, y ahí viene ese pero. Qué bueno es cuando hay alguien que uno puede mirar, ¿cierto? Y eso es la parte que a uno se le olvida, de que hay personas que sufren la soledad, Pero yo debo decirle también que hay hombres que buscan la soledad, de verdad. Y siempre me he hallado que hay hombres, más que mujeres, que les gusta estar solos, ¿ya? Que les gusta estar solos, les gusta ser farero, irse a una isla solitaria. Hay personas que son así. Entonces están los dos extremos. Y en este caso Pablo necesitaba esa compañía, el consuelo humano, porque el consuelo de Dios siempre está, las palabras de fortaleza están en las Escrituras, y él quería estar con aquel que él dejaría que tomara ahí el testimonio y él siguiera avanzando, porque Pablo decía, yo ya, se me acabó ya el tema mío, pero ahora el que me va a reemplazar. Por eso dice ahí en 2 Corintios 7, 6 y 7, dice, pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Fíjese, aquí Pablo en la iglesia de Corintios le está hablando a ellos, a la iglesia, respecto al consuelo que trae una persona querida, ¿ya? Nos consoló con la venida de Tito y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Oiga, esta parte es así emocional. Y uno cuando piensa en Pablo, piensa en hombre duro, drástico, que hablaba cosas y daba consejos así súper directos. El que quiera que la hija se case, que se case. Y el que no quiera que no se case, que no se case. Pues dice, si total, se case o no se case, sea para... Entonces él era bien pragmático. Él era... Pero aquí, en estos pasajes, se ve la necesidad que tenía también, fíjese a la carta a los tesalonicenses, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Ahora, esta parte es la que hace la iglesia, la edificación, el ánimo mutuo, porque no todos llegan con el mismo ánimo a la iglesia. Hay gente que llega súper contenta, otros que llegan muertos de frío, hay otros que llegan tristes, cada uno. Y cuando nos encontramos aquí es donde podemos nosotros animarnos mutuamente, ya, de saber que hay alguien que a lo mejor está distinto a nosotros, pero también lo está pasando, está sufriendo y tiene que vencer. Por eso se ve la humanidad de Pablo de buscar el ánimo, el consuelo, la fortaleza de alguien que le pueda decir, vamos, sí se puede seguir adelante, ¿ya? Ánimo, yo también he pasado por lo mismo. Por eso a veces nuestras experiencias nos hacen poder ayudar a los que están viviendo situaciones parecidas. El verso 10, ¿ya? Dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Mire, Pablo está a punto de partir. Él sabe que ya se le acabó la cuerda, que van a tomar decisiones respecto a él. El Señor le avisó que ya iba a partir. Y más encima, viviendo esto, Demas le había abandonado. La TLA, el mismo pasaje, dice, Demas me ha abandonado y se ha ido a la ciudad de Tesalónica, pues ama demasiado las cosas de este mundo. Crescente se fue a la región de Galacia y Tito a la de Dalmacia. Aquí
este Demas, ¿ya? Este Demas, ¿sabe? Primero, Demas fue un colaborador de Pablo. En Colosenses dice, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Ahí estaba re bien, Demas estaba todavía firme. Aquí en Filemón dice, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Aquí lo está anunciando ya como que es un buen elemento. Recuerde que la palabra del Señor, Jesús habló ¿ya? Respecto a la forma en que las personas reciben el Evangelio. Y en Mateo 13, 20, 21 dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces, cuando la persona, a veces hay gente que recibe el Evangelio y se entusiasma nomás. Y no, hasta el fin del mundo seguiremos y qué sé yo, pero cuando viene la dificultad y ahí las convicciones tambalean. Y al parecer este Demas tuvo un crecimiento así, pero bueno, pero no era firme. ¿Por qué? Porque tenía este amor por las cosas de este mundo, por las cosas de este mundo. Esto no es fácil de decir, no, este sí, este no, este es medio mundano, este no. La verdad es que este es el proceso. Recuerde que la palabra del Señor dice, por sus frutos los conoceréis, por sus frutos. Y el fruto es el resultado de un proceso. Los frutos, no hay fruto que sea instantáneo. Todo es la semilla, el arbusto pequeño, crece un poco, tiene que pasar un par de años para que dé y al principio da un fruto nomás. La gente que tiene paciencia en esto, los agricultores saben cuánto es lo que se demora, pero después ya de un par de años, 3 años, ya después se le exige que dé fruto. Ya conozco gente que aquí en Belloto Norte hay un palto y un año dio, pero harta palta, y después al año siguiente 2, después al otro año una palta grande, pero una sola. Entonces cuando fui allá le dije, oye, ¿cómo va el palto? No, dijo, está flojo. Y se paró ahí, ahí al frente del palto, dijo así, ¿está el pastor aquí? Dijo. Así que le dijo al palto, si no dais fruto este año, te voy a cortar, le dice. Y yo lo quedé mirando así como diciendo, ¿qué onda? ¿Qué? ¿Soy testigo de fe? ¿Soy notario? Una cosa así. Y al año siguiente me dice, ¿sabes qué? Ahora dio palto, así que hay que amenazarlo nomás. Hay cristianos que parece que hay que amenazarlo, porque tienen que dar fruto, o sea, la gente tiende a sorprenderse o a quedar encandilado cuando alguien tiene alguna manifestación de un don y dice, no, si tiene un don, quiere decir que está bien con Dios. Y cuidado, lo hemos dicho muchas veces, los dones se manifiestan por la necesidad que hay, no por el que está ahí orando. Entonces, pero el fruto es el resultado del proceso que está haciendo Dios en la persona. Y ahí es donde quizás aquí Pablo, cuando habla de este Demas, que fue un buen colaborador, pero no fue consistente, duró poco tiempo y bueno, Crescente, los manuscritos más antiguos dicen que fue, no dice en un manuscrito antiguo, no dice que fue a Galacia, sino que dice que fue a Galia, dice así, en el manuscrito antiguo dice Cretense fue a Galia, y Galia es Francia, la de ahora, Francia. Y hay, dentro de la historia de la iglesia antigua, hay una iglesia que dice que fue iniciada por un tal Crescente, ¿ya? En Lyon, un lugar de Francia, donde dice que un tal Crescente inició la iglesia en Francia. Así que es muy probable que entre Galacia y Galia algún escribiente le pegó una letra de más, pero
sea como sea, al parecer este Crescente hizo algo importante. Y Tito, bueno, sabemos de Tito, se fue a Dalmacia seguramente haciendo la obra del Señor, ¿ya? Así que aquí Pablo está dando como un informe respecto a los colaboradores, a los cercanos de él. Siguiendo, en el verso 11, dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Este versículo es importante en el sentido de que en otro momento Marcos o Juan Marcos fue discriminado por Pablo, ¿ya? Fue menospreciado. En la Dios habla hoy, este mismo versículo dice, solamente Lucas está conmigo. Busca a Marco y tráelo contigo porque puede ser una ayuda para mí en el trabajo, ¿ya? Y esto da a entender también que Pablo tenía esa docilidad, era dócil respecto a reconocer cuando algo había que cambiar, ¿ya? Y aquí, y esta parte importante de considerar, porque hay a veces personas que piensan que los pastores son infalibles, ¿ya? Que nunca se equivocan. Y no es así, nos equivocamos. ¿Usted está de acuerdo con esto? Digan amén, no, así, con confianza, con confianza. Los pastores nos equivocamos también, amén. Oye, entusiasmaron. ¿Qué pensaba, hermano? No, los pastores nos equivocamos. Y aquí Pablo hace un reconocimiento. Solamente está conmigo, busca a Marco y tráele contigo, pues será una ayuda para mí en el trabajo. Recuerde que este Marco tuvo este problema. Y aquí en el libro de Hechos 13:13, los jóvenes saben el chiste al 13:13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge, de Panfilia, pero Juan, que es Juan Marco, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Aquí está la pifia de este Juan Marcos, ya en el 13:13. Está la pifia porque dice, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Entonces, ¿qué pasa? En el capítulo 15 de Hechos, del 37 al 41, aquí se cuenta el problema. Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Aquí está el quiebre, ¿ya?, entre Pablo y Bernabé, por causa de Juan Marcos. Como los dejó para volverse a Jerusalén, Pablo dijo, no lo llevo más. Ya, filo con Juan Marcos. Y Bernabé le decía, llevemos a Juan Marcos y ya maduró. No. Prefiero irme solo, le dijo una cosa así, ¿eh? Y al final se va con Silas, pero la obra misionera al final se duplicó a causa de este problema. ¿Por qué? Porque antes andaba Pablo y Bernabé, más Juan Marcos, Silas o quien estuviera, y iban a los lugares, pero a causa de este desacuerdo se dividieron. Y Bernabé sale a Chipre, navegó hacia Chipre, y Pablo se fue caminando por la orilla hacia el norte, hacia Siria, y confirmando a las iglesias. Entonces, mire, hasta las metidas de pata, ¿ya?, hasta los errores que cometemos, Dios los puede revertir para duplicar la obra de lo que ellos habrían hecho solo. Ahora fueron 2 equipos misioneros que partieron en distintas direcciones. Para Tarsi. Del barco, claro, que honraron también al Señor. Aquí el hermano está hablando de Jonás, ¿ya?, que a causa de su rebeldía llegó el mensaje hasta los marineros que se asustaron con causa de la grave tormenta que había. Y ahí también uno ve cómo el propósito de Dios se va cumpliendo, ¿ya? Hay veces que nos pasan cosas que no entendemos por qué nos pasan, ¿ya?
Y a veces puede pasar el tiempo y uno dice, ¿y por qué me pasó? Todavía no sé. A mí, justo ayer conversaba ahí con unos hermanos, cuando a mí me vino el problema de la vesícula, ¿ya? Que, oiga, yo nunca había ido a médico, ¿ya? O sea, para mí era algo totalmente nuevo. Entonces, con un dolor, llegué a urgencia, bueno, era día sábado. Amanecí con un dolor al costado y de repente creció, y ya después era insoportable. Me acuerdo que estaba en el sillón y yo orando decía, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Entonces uno se pregunta, ¿por qué? Dice, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué hay? Entonces yo ahí sin entender, Nancy viendo cómo lo íbamos a hacer para ir a urgencia, y ahí el hermano San Martín, ya, yo voy. ¿No? Y mientras esperábamos, yo para que pasara el tiempo, enciendo la tele, TVN, Puertas Abiertas, el pastor Eliodoro Torres, ¿ya? Y enciendo y justo está ahí, y justo están cantando una canción. Y yo con los ojos cerrados, y la que estaba cantando una niña dice, todo va a estar bien, everything will be alright, en inglés. Todo va a estar bien. ¿Sabe que esa frase de esa canción, todo va a estar bien, para mí fue suficiente? Y yo dije, oh, y yo le digo, Nancy, escucha. Y Nancy me dice, ¿qué pasa? ¿Qué? Y ella, la canción, y ella escucha, todo va a estar bien. Y entonces le digo, ¿sabes qué? No, Dios tiene el control. Llega el hermano San Martín, llegamos allá, bueno, el primer médico dice gastritis y me saca unos exámenes y me da un calmante para el dolor. Me fui a la casa y una hermana dijo, mire, el único doctor que es bueno y es seco en esto, si es que fuera la vesícula, el doctor Genaro Arriagada. Y Nancy así buscando, tenía todas las horas copadas. Esto fue el sábado en la tarde, el domingo en la mañana, y abre nuevamente la página de la clínica y aparecía el lunes libre. El doctor, todas las horas desocupadas. Así que lo llama y a las 9 de la mañana tenía yo hora, el día lunes. Y cuando llego el doctor me dice, ¿cómo consiguió usted esta hora? Porque él atiende a los pacientes que ya ha atendido más que nuevos. Le digo, yo no tengo idea, le dije yo, mi esposa me sacó la hora, tengo aquí los exámenes, me dijeron que usted era especialista. Y él me dice, a ver, me dice, ¿y qué te diagnosticaron? Gastritis. No, me dijo, ¿en serio? Sí. A ver, me dijo, acuéstate en la camilla, me acosté. Me hace así, y ahí, me dijo, es la vesícula y tienes que operarte. Así, pero rápido, me dice. Entonces, estábamos en ese tiempo en el COVID, ¿se acuerda? Entonces, él me dijo, haz todos los exámenes. Me dijo, pero, lo único que puede fallar aquí es que tiren a Quilpué en cuarentena. Si tiran Quilpué en cuarentena, no te puedo operar. Oh, ya, entonces tenía que hacer el examen de COVID, todos los exámenes, y al final llego con todas las cosas el día viernes. Y él me dice, ya, pabellón, hoy en la noche a las 7 tienes que llegar, mañana te opero en la mañana. Y me opera a las 7 de la tarde, perdón. Él llega a las 6 de la mañana, al otro día llega a las 6 de la mañana, me dice, ¿cómo estáis? Yo le digo, bien. Me dice, tiraron cuarentena. Oh, hijo, fuiste el último que operé. Oh, hijo. Entonces me dice, no, está impé que te vaya a ir ahora, me dijo, ahora a las 8 de la mañana te vas. Y, ¿sabe? Así fue, pero todavía no tengo idea. ¿Por qué? Sé que todo iba a estar bien, la canción la tengo pegada y toda, pero ¿por qué Dios lo permitió? Y ahí ya, la verdad, no me interesa saberlo. Ayer le decía a los hermanos, no, ya, si el Señor tenía el control, está bien. Entonces, hay muchas cosas que nos pueden pasar que no tenemos idea por qué nos pasaron. Y a lo mejor lo vamos a venir a saber cuando estemos allá arriba. ¿Me entiendes? Alguien dirá, ¿te acuerdas cuando tú te caíste de cabeza ahí en la calle? Y un ángel te hizo una zancadilla, era para algo, pues ya. Van a haber cosas que aún pasamos. Entonces, Pablo y Bernabé seguramente en el calor de la discusión no tenían idea que estaban multiplicando el trabajo misionero de ese tiempo. Entonces, uno tiene que entender que a pesar de que nosotros no entendamos, Dios siempre tiene el control, ¿ya? De todo lo que sucede,
Dios siempre tiene el control. ¿Amén? ¿Algún comentario? ¿Está todo bien? ¿Sí? ¿Ah? Todo está bien ya. El verso 12. A Tíquico lo envié a Efeso. Oye, yo siempre me equivocaba y decía Títico. Y es Tíquico, ¿ya? No, no Tíquico. La TLA habla lo mismo y dice, Tíquico lo envié a la ciudad de Éfeso. ¿Sabe? Este Tíquico es quien iba a reemplazar a Timoteo. Este era el reemplazante que vendría para Timoteo cuando él tenía que ir a visitar a Pablo, ¿ya? Entonces, Tíquico era, ¿sabe? Era como un pastor así itinerante. O sea, tenía buen testimonio para Pablo, le tenía confianza y era un buen hermano. Pero no es tan considerado en la Escritura. Porque, mire, en Tito 3:12 le dice, cuando envíe a ti a Artemas y a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicápolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Fíjese, aquí mandó a este Tíquico a reemplazar a Tito, ¿ya? Para estar con él y pasar el invierno. En Colosenses 4:7, cuando le escribe a la iglesia de Colosa, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico. Fíjese, todo lo que a mí se refiere se los hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Oiga, ¿quién quisiera ser Tíquico? ¿Gustaría ser Tíquico? Ya. Amado hermano, fiel ministro y consiervo, o sea, está diciendo somos iguales con Tíquico. Consiervo quiere decir similar, igual, al mismo nivel. Y Pablo decimos el apóstol, pero para Pablo Tíquico era igual, era igual. En Hechos 24:5 dice, y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Tíquico y Trófimo se adelantaron y los esperaron en Troas. ¿Se fija? O sea, tenía buena llegada Tíquico, ¿eh? Era un buen hermano, era un buen ministro, era una persona de confianza, pero está dentro de los anónimos, dentro de los que nadie. Entonces, hay personas que dicen, no, a mí me gustaría hacer algo. Y Tíquico, cuando lleguemos, la hermana le da risa el nombre, Tíquico, parece que fuera estítico, no. Eso era lo que decía, ya, no. Es Tíquico, ya eso había salido por aquí, ya, ya, por acá. Pero cuando lleguemos allá arriba, quizás Tíquico va a ser el que reciba ahí por su fidelidad, su comprensión hacia los demás, su ayuda, el ir de un lugar a otro, ser enviado ya a distintas partes para reemplazar a otro. Reemplazó a Tito, reemplaza a Timoteo. Espera que él se va antes y llega a Troas. ¿Y por qué llega antes a Troas? Para preparar las cosas cuando lleguen los que llevaban el mensaje, que era Pablo, que era Timoteo y todos los que estaban en ese equipo de trabajo. Entonces, para que usted considere que las personas importantes no siempre son las que tienen que estar adelante de todos. Hay trabajos que son importantes, pero que son casi anónimos. Hermano Francisco Lea, Tíquico, le presta el micrófono a la hermana Margarita que quiere decir algo, ¿ya? Bueno. Ayer hablaba con una dama que yo la conocí en la calle y le di mi WhatsApp porque ella algún día conocí Cabello y después lo tiene más de versículo bíblico. Y a veces me comentaba de que ella se alejó de la iglesia porque nunca le dijeron que hiciera algo. Ya. Ya. Entonces le dije que había cosas que no se veían, que lo más importante era la oración.
Claro. Y a veces la gente se preocupa de ser vista y no hacer. Entonces, eso me preocupa, esa señora que dijo que quería hablar conmigo, pero hay gente que quiere ser vista, yo hago esto, yo hago este otro, Claro. pero yo creo que lo más importante en nuestra vida como creyentes es la oración. Sí. Que no es vista, pero... Hay trabajos que nunca se ven y quiero decirle que al final algo lo resalta. Yo debo decirle, cuando nosotros fuimos casa de acogida, recibimos al Yerko y al Ángelo, casi todos ustedes los conocieron, y un día estamos en la casa. Y conocimos a los otros hermanos de ellos, que eran la María Teresa, una niña ya adulta, el Marco y Alejandro era el otro, ¿ya? Todos esos eran hermanos de ellos. Y conversando con la familia y con la mamá del Yerko, sale el tema de que habían estado en el hogar de menores. Le digo yo, el hogar de menores, mi mamá iba siempre al hogar de menores, le dije yo, hace muchos años atrás, pero todos los días, jueves creo que era, o martes, no me acuerdo, pero era un día de la semana que mi mamá llegaba a las 3 de la tarde, llevaba dulces, tratados y daba una clase a los niños. Y la señora, la mamá me dice, ¿cómo se llama su mamá? Elsa. ¿La hermanita Elsa es su mamá? Sí. Ella me predicó a mí, me dice, la mamá del Ángel. ¿En serio? Sí, me dice. Y estaba escuchando la María Teresa, que es la hija mayor. Y la María Teresa me dice, ¿su mamá era la hermanita Elsa? Sí, me dijo, yo cuando estaba en el hogar de menores, porque también había estado en el hogar, la mamá y todos los hijos, menos el Yerko y el Ángelo que llegaron a mi casa, pero todos los demás estuvieron en el hogar de menores. Y la María Teresa dice, no, me dijo, si yo es una flaquita. Y, sí, le digo yo, esa, mi mamá, pues le mostré una foto. Ella dijo, sí. Yo cuando estaba ahí era adolescente, la María Teresa era maciza, dijo, una vez llegó su mamá y nadie quería escucharla. Porque mi mamá, mi mamá es así, ella decía, ya, vamos a apagar la tele porque ahora yo voy a darle, y estaban viendo una teleserie, todas las cabras ahí, vamos a apagar la tele porque yo vengo a hablarle del más importante, de Jesús, así que vamos a apagar. Y no, señora Elsa, no. Y dijo, y ese día yo me enojé y me paré y a mí me hacían todas caso, como me dijo, así que dije, oye, se van a quedar todos callados, esta cuestión después la van a repetir en la noche, así que en la noche la vamos a ver, ahora se apaga la tele y todos aquí a escuchar a la señora Elsa. Y yo le digo, ¿en serio? Sí. Después yo le conté a mi mamá. Mamá, ¿sabe qué? La mamá y la hermana, todas. Y le dije yo, una vez la María Teresa me dice, sí, po. Y nadie quería escucharme. Y una grandota dijo, le paró el carro a todos y le dijo, van a escuchar a la señora Elsa porque ella quiere hablarnos de Jesús. Y imagínense ese trabajo, anónimo. Pero yo me iba a enterar después de este testimonio porque, claro, con el Yerko y el Ángelo ahí conocimos nosotros lo que era ese mundo, ya diferente, distinto. Entonces, todos ellos, como familia, los papás del Yerko se conocieron en el hogar de menores. Allá se conocieron. Yo cuando cuento mi testimonio, yo me conocí con mi esposa en el Instituto Bíblico. Bueno, si ellos contaran el testimonio, dirían, nos conocimos en el hogar de menores. Los primeros hijos los tuvieron debajo de un puente en Viña. Vivieron debajo del puente, no me acuerdo cuál era el nombre, ellos vivieron ahí. Y los últimos dos los tuvieron ya, uno de los gobiernos, no sé quién, le dio un departamento social en Reñaca Alto. Y tenían ellos su casa propia. Pero no tenían trabajo, estaban metidos en la droga, todo eso. Pero el trabajo anónimo, y en este caso el de mi mamá y otro hermano de la iglesia bautista, llegaron con el evangelio a ellos. Entonces nosotros no fuimos los primeros que llegamos a esa familia, mi mamá había llegado como 20 años antes. Más, si estuvo mi mamá yendo al hogar de menores por lo menos unos 35 años. Unos 35 años y toda la semana, una vez a la semana, llegaba ella a contar. Entonces, mucha gente que estuvo en el hogar de menores la conocía por un trabajo anónimo. Entonces, cuando hablamos de trabajo, como decía la hermana Margarita,
Hay trabajos que son anónimos, como la oración. Estar en la casa y dedicar un tiempo para orar por las personas que nadie ora. Esa es una labor importante. Los hermanos que van a la hospedería a atender a los indigentes que están ahí, es otro trabajo que no va a ser recompensado. Ninguno de los de la hospedería un día va a llegar aquí con un plato de comida para decirle dónde están, porque ellos no pueden. Los hermanos que salen a predicar a la calle, es un trabajo que tampoco hay. Entonces hay un púlpito ahí en cada esquina de la población Camilo Mori para todos los que les gusta predicar. Pero a veces está solamente el deseo de estar ahí, ¿ya? En ese púlpito, que es un trabajo que también se puede hacer. Mire, yo hago los calendarios de los coordinadores, de los matrimonios que llevan la oración los días viernes, de los músicos, y le pedí a una hermana para coordinar. Y ella me dice, pastor, no me dijo a mí, le dijo a mi esposa, hace un año coordiné, hace un año. Y yo le dije, sí, porque yo voy dando la misma secuencia, voy siguiendo hasta que le va a tocar de nuevo, seguramente en el 2025, le dije yo en junio. ¿Por qué? Porque cada persona para que por lo menos coordine una vez. Y me ha pasado que yo le he pedido a personas que coordinen y me dicen, ¿sabes? Llevo como 40 años en el Evangelio y nunca había coordinado. ¿Por qué? Porque a veces uno tiende a ir a la segura con personas que ya sabe coordinar, pero en realidad todos pueden en algún momento hacer algo, todos, y esa es una labor, bueno, para todos, amén. Tíquico, recuérdenlo, ¿eh? Tíquico. Seguimos, el 13, dice, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Aquí empieza a encargar las cosas que dejó botado en alguna parte. Cuando vengas, dice la PDT, el mismo versículo, cuando vengas, por favor, tráeme la capa que dejé en la casa de Carpo. En Troas, también tráeme mis libros, especialmente los escritos en pergamino. ¿Sabe? Seguramente Pablo tuvo que salir a prisa ya de alguno de esos lugares, como de Troas. Seguramente tuvo que salir apurado. Recuerde que Pablo llegó a Troas porque el Espíritu Santo no le permitió seguir hacia el norte. Él quería ir a Asia Mayor y predicar el Evangelio. Y él quería y el Espíritu le decía no. Y él insistió y el Señor le dijo no. Y tuvo que descender a Troas, un puerto pequeño. Y estando ahí, en una noche, le aparece en visión ahí un varón macedonio y le dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y ahí Pablo entendió, con razón llegué a Troas, por eso llegué aquí, porque tenemos que ir. Y de inmediato se fue y cruzó. Y la primera iglesia que se funda al otro lado es la iglesia de Filipo, ¿ya? Y después están las otras, Éfeso, Corinto y todo lo tirado más para el lado de Grecia e Italia. Pero seguramente tú salió deprisa de Troas, ¿ya? El capote era un manto largo, sin mangas, que cubría todo el cuerpo y era para defenderse del frío y de la lluvia. Así que esta parte seguramente estaba pasando frío y necesitaba esto. Carpo era un discípulo fructífero, ¿ya? Era un fruto de Pablo y, ¿sabe? Aquí también vemos ahí la humanidad de este Pablo, que aparte de ser enfermizo, era medio desordenado, parece. Y en 2 de Corintios, él muestra en realidad lo que realmente somos, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando describe la condición nuestra, hablando de lo que el Señor hizo en nosotros, y él dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Eso, lo que hoy vemos, lo que vemos yo acá de estos hermanos, de cada uno de ustedes, es la parte de barro. El vaso de barro.
Pero ¿qué es lo precioso? El tesoro que está en ese vaso de barro. Entonces dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Sabe? Esta revelación, porque antes en el versículo anterior dice esto de tener a Cristo en nosotros. O sea, somos vasos de barro. Y lo precioso está dentro de ese vaso, que es la presencia de Cristo, lo que vale. Entonces, lo de valor. Y debo decirle, y aquí uno analizando externamente a Pablo, dice que Pablo era calvo. Dicen que Pablo era bajo de estatura, que Pablo tenía una enfermedad que le hacía repugnable porque tenía una enfermedad a los ojos, que los Gálatas dicen que en algún momento lo amaban tanto que hubieran querido sacarse y darle los ojos para que no tuviera ese conflicto, que llegara un predicador y que llegue ahí todo piturriento, así le llaman, lagañento, que tenga una infección en los ojos que le hacía repugnable. Así lo consideran algunos estudiosos, que en realidad era un verdadero vaso de barro. Un verdadero vaso de barro. Entonces, si a usted le dieran un poquito de agua, me queda un puro vaso de barro. Entonces uno diría, no, espero que termine lo otro. Porque no es lo más adecuado. Pero lo importante es, hermano, lo que está en nosotros. Eso es lo valioso, ese es el tesoro, es Cristo en nosotros, ¿ya? Es Cristo en nosotros y eso debe ser lo que realce o que sea lo más importante que nosotros tenemos. Entonces, y también Pablo era distraído, ¿ya? Dejaba cosas en algunos lugares. Sí, claro. Claro. Él, claro, no era un escritor así muy ordenado. Por eso se cuestiona, algunos le dan la carta a los hebreos como que la escribió Pablo. Pero los que estudian la forma de escribir y de redactar y las palabras que emplea la carta a los hebreos no tienen nada que ver con la forma que escribía Pablo. Entonces, algunos cuestionan. Yo, de hecho, siempre he pensado que no es Pablo el que escribió la carta a los hebreos, pero por la forma de ser, ¿ya? Por la forma de ser. Y al parecer, bueno, a pesar de eso, Dios lo llamó. Mire, Dios lo llamó, entonces uno siempre piensa que los que eligió el Señor eran los impecables, los cero falta, y no. Si cuando oiga, analizar a los 12 apóstoles, y usted se da cuenta que en realidad no eran muy 0 kilómetros, tenían su pasado. Y algunos, Simón el Celote era un verdadero extremista, ¿ya? Entonces, y uno dice, oye, lo llamó el Señor. Y a Mateo era un cobrador de impuestos, Leví. Y entre Simón el Celote y Leví era un odio que se tenían, ¿ya? Un cobrador de impuestos y uno que quería rebelarse a todos los impuestos y el Señor los llama. ¿Entiende? Es como poner a un mapuche con un dueño de una forestal, ¿ya? Para que trabajen juntos. O sea, la contradicción misma. Y el Señor los llamó. Entonces, dentro de nosotros habremos muchos que tendremos formas diferentes de pensar. Pero al final, ¿qué hizo la diferencia? Que Cristo gobernaba sus vidas y bajaron todas las diferencias. No habían diferencias para ellos, ¿ya? Y aún más, a uno leyendo los evangelios uno se da cuenta que igual quedaban en ellos algunos indicios de su forma de ser, de su forma de reaccionar. Así que hay expectativa y hay esperanza para nosotros, que tenemos algunos conflictos todavía, pero saber que el Señor es el que está moldeando, ¿ya? Para que seamos conforme a la imagen de su Hijo. Esa es la imagen, ¿ya? La imagen de su Hijo. ¿Amén? ¿Seguimos? ¿Sí?
el 14. Dice, Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Cuídate de Alejandro, dice la TLA, una traducción moderna. Cuídate de Alejandro, es el herrero, dice. Pues me ha hecho mucho daño, está en contra de lo que enseñamos, pero yo sé que el Señor Jesucristo habrá de castigarlo. Alejandro el calderero, o el herrero, dice otras versiones. Al parecer es el mismo que aparece ya en Primera de Timoteo 1:20, ya de los que está hablando de los falsos maestros o de los malos hermanos, donde dice de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Oiga, muchos dicen, oye, ¿cómo lo entregó a Satanás? O sea, se lo dijo, aquí Satanás. No, lo que hizo Pablo fue echarlo de la iglesia. Eso hizo, lo entregué a Satanás, dice, en el fondo es lo que hizo, le dice ya, tú nunca más entras a la iglesia, no eres parte de la iglesia, así que afuera. Entonces lo que dice Pablo es que en el fondo al sacarlo de la iglesia queda sin cobertura y es como que se lo entregó ahí a las manos del enemigo. Entonces ahí para que ustedes entiendan lo que quiere decir, lo entregué a Satanás, porque una vez en una conversación con unos hermanos, ¿cómo Pablo puede haber entregado a alguien? Nadie hace eso nunca, este no es un verdadero apóstol. Pero entendiendo cuál es el contexto y cuál es la expresión, ¿ya? Una vez un hermano me decía cuando estábamos hablando de la crianza de los hijos, y yo siempre quedé con esa frase que él dijo que decía de darle permiso a ir a una fiesta, porque estaba ese tema en discusión ya, de que los hijos querían ir a la fiesta, que estaban en el curso, que todos iban y el papá ahí me dice, yo le dije, ¿tú crees que te voy a dar permiso? Es como, ya, aquí, se lo entrego a Satanás, cuídemelo en la fiesta hasta las 2 de la mañana nomás, sí, por favor, o que se venga a la 1, ya, hasta la 1 nomás vas a quedar. Entonces, y en verdad, o sea, es cuando uno le saca la cobertura, la protección, ¿ya? Y lo que hizo Pablo fue a este Himeneo y a Alejandro sacarlo ya de la iglesia, sacarlo de la iglesia. Tiene que haber sido duro y doloroso, pero realmente estaban haciendo daño esto a lo que es la doctrina. Recuerde que la iglesia estaba comenzando y tenía que enseñarse la verdad. Entonces es complicado esto. En Hechos 19, aquí aparece también el Alejandro. Algunos dicen que no es el mismo, otros dicen que es el mismo Alejandro, aunque el nombre Alejandro era como común ya en ese tiempo. Dice, y sacaron de entre la multitud a Alejandro empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio, con la mano quería hablar en su defensa ante el pueblo, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. En la iglesia ahí, en la ciudad de Éfeso, había un templo a la diosa Diana. Y Pablo y el equipo que estaba, donde estaba Alejandro, estaba allí. Y ellos hablaron en contra de la idolatría. Y había el que fabricaba las estatuillas, creo que se llamaba Demetrio, si no me equivoco, les dice, estos que llegaron aquí están arruinando el negocio de la diosa Diana. Y no solo eso, está diciendo que los dioses que hacen con las manos no son dioses y la gente al final va a terminar destruyendo hasta el templo de esta ciudad, porque Éfeso es la ciudad y ahí empieza a defender. Y dentro de todo esto estaba Alejandro. Y Alejandro quería defender, pero no lo dejaron hablar. Entonces, algunos dicen que este Alejandro ahí era cuando todavía estaba bien, ¿ya? Pero fue excomulgado de la iglesia, sacado de la iglesia, por causa de la mala enseñanza que después estaba entregando, que lo hemos visto ya en los capítulos anteriores, ¿ya? Entonces, para que usted considere, ¿ya? Recuerde, siempre debemos estar cuidadosos, especialmente de lo que enseñamos, que tenga base bíblica, siempre, ¿ya? Porque siempre van a haber personas que van a interpretar de distinta forma
el mismo versículo que nosotros leímos, pero ellos van a decir de manera distinta lo que quiere decir. Amén. El 15, y creo que con este terminamos, sí, dice: guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Él hablaba ya en contra del Evangelio. Oiga, debo decirle, es triste considerar que también en este tiempo hay hermanos que en algún tiempo estuvieron con nosotros y tristemente se han alejado, no solo de la iglesia, se han alejado del Señor. Y aún más, están casi hablando en contra del Señor. Entonces tenemos que tener cuidado, orar por aquellos que se han apartado, orar, ¿ya? Cuando alguien se va de la iglesia, y ustedes saben que yo en realidad en esto no soy, ¿cómo se dice? No soy tóxico, ¿ya? Que si alguien quiere ir a una iglesia a ayudar, yo lo bendigo. Yo lo bendigo porque quiere ir a otra iglesia y quiere colaborar y eso es bueno. Entonces, para mí no hay problema en eso. El problema es cuando alguien me dice me voy de la iglesia pero no me voy a congregar nunca más. O sea, digo yo, ¿en qué fallamos ahí? Pero hasta ahora nunca me ha pasado eso, ¿eh? No me ha pasado. Hay gente que se ha ido sin avisar pero después ya anda en Egipto. Claro, sí, claro. Y hay un hermano también que mucho tiempo atrás venía y somos conocidos, nos vemos en la calle y yo digo, oye, ya, ¿a dónde anda? Y él a veces me dice, no, ahora ando viendo las pirámides. Y es porque él me dice que anda en Egipto, ¿ya? Entonces cada vez que lo veo yo, y una vez iba pasando, y él iba en el auto y me tocó la bocina, me subí y le dije yo, ¿y dónde vamos? Vamos a ver a la, ¿cómo se llama esa que es cabeza de león? ¿Ah? La esfinge, me dijo. Pastor, ahora yo voy a ver la esfinge, no sé si usted va a ir conmigo. No, yo me bajo en la esquina nomás. Le dije, yo no voy a Egipto. No, me dijo, es que todavía ando ahí. Después, el otro día me encontré con él y me dijo, le voy a traer el pasaporte para que vea por todos los lugares que han andado. Él lo toma para la risa. Yo he tratado de ser serio a veces con él, pero me cuesta en realidad, porque él siempre tiene la talla respecto a eso. Pero no es fácil. ¿Ya? No es fácil para el cristiano que conoce al Señor después tratar de vivir en el mundo. Porque, ¿sabe? Está esa presencia que nunca le va a dejar disfrutar como disfruta un mundano, ¿me entiende? Nunca, ¿ya? Podrá ir, no sé, a veces de repente a mí me da esa cosa, no sé si será celo, qué sé yo, rabia, molestia. Pero cuando un hermano me dice, no, queremos ir a ver a... no sé, ya Justin Bieber, ya. Me voy a poner Katy Perry, ya. Ya. No, queremos ir a ver el festival, queremos ir a ver el recital de Katy Perry. Yo digo, ¿por qué un cristiano tiene que ir a ver algo mundano? Ya, de verdad, esto es una cuestión así que, aunque me digan, no, pero que sí, es que es para recordar. Yo digo, pero ¿cómo? O sea, no tengo, le digo en serio, no tengo ningún apego para lo que era mi vida mundana, ¿ya? Y debo decirle, yo era rockero, me gustaba la música rock, tenía los long play de Queen, Clean Water Revolver y todo lo demás, los tenía. Pero cuando llegué al Señor eso pasó a ser, yo incluso me olvidé. Y un día un hermano me dijo, yo estoy coleccionando discos vinílicos. Supe que a usted le gustaba. Sí, le dije yo, cuando joven los tenía en mi casa. Me dijo, ¿por qué no me los vende? Porque... Y yo, ¿sabe? Tan volado, le dije, mire, voy a ver si mi mamá los debe tener. Y cuando fui a visitar a mi mamá, le digo, oye, mamá, ¿sabes qué? Me preguntaron por los discos que yo tenía. Me dijo, no, los boté todos. Me dijo, los rompí. Así un acto que tenía. Pero, oiga, yo tan pajarón que se lo iba a pasar. Entonces, después cuando mi mamá me dijo, ¿cómo? Y esa cuestión yo la rompí, tú te convertiste al Señor, eso se acabó y ya no, ¿ah? Y ahí yo reaccioné y dije, oye, es verdad, ¿qué es lo que estaba pensando? Entonces, cuando después el hermano me dijo, ¿y cómo le fue? No, mi mamá los destruyó todo. Ya, me dijo, y yo se lo iba a comprar. Pero yo digo, ¿cómo alguien todavía puede estar arraigado a cosas que no son de Cristo? ¿El micrófono? ¿La hermana Luz quiere decir algo?
Pastor, yo quería hacer una consulta respecto a este tema. Yo quería saber si la persona cuando se convierte, el Espíritu Santo comienza a vivir en él y a hacer el cambio, ¿cierto? Sí. Pero ¿qué pasa con esas personas, como usted dice, que se van y después ya comienzan a vivir una vida en el mundo? A mí me pasó de que tristemente un joven, ya esto fue hace años, sí, era casado, muy linda familia, todo. Estuvieron mucho tiempo en la iglesia, servían, hacían todo. Y después ellos ya no decidieron más. Pues, y un día los encontré también. Y yo le dije, hace tiempo que no te veía en la iglesia, te cambiaste de iglesia. No, me dijo, es que lo que pasa es que ya dejamos de ir a la iglesia y de asistir. Le dije, ¿y a qué iglesia van? No, a ninguna, porque en realidad era pura emoción, me dijo. Claro. Y mire. Y yo le dije, pura emoción, pero tú te convertiste al Señor. Y me dijo, sí, pero eso era emoción, no más emoción, no siento nada, dijo. Claro. Entonces, ¿sí? ¿Qué pasa con ello? Porque, claro. o sea, él realmente ya dijo, él hizo como una separación de la iglesia, claro. porque después yo conversé, tenía una guaguita, yo me acuerdo en ese tiempo, mi hija era un poco más grande, y las guaguitas de él iban a la iglesia con su guaguita, todo, y un chico muy bonito, y yo le dije, ¿y tu esposa también? Porque la esposa era bien linda. Claro. Ya, incluso participaba en la escuela dominical, iba también, iba, y quería asistir de asistente. Y tu esposa, le dije yo, y me dijo, no, también. Dijo, no, si no, claro. no. Sí. Y me dijo, no, me dijo, incluso me dijo, ya, pues me dijo, nos vemos para otra. Chaito, me dice. Claro. Y ni siquiera me dijo hermana ni nada. Entonces yo quedé así como, y dije claro. yo, una emoción. Sí, entonces, y esa es la clave. En ¿qué realidad, pasa con esas cuando personas? Jesús habló del sembrador y la semilla, recuerde, la arrojó y parte de ella cayó junto al camino, otra entre pedregales, otra entre la maleza, en los espinos, y otra cayó en buena tierra. Entonces, muchas de ellas, muchas personas, como ellos mismos le dijeron, era una emoción. Seguramente la semilla de ellos les llegó hasta ahora. No es que el Señor diga, ya, este va para la emoción, no, pero recuerde, uno es el que decide. Uno es el que decide comprometerse. La vida del cristiano pasa por ese puente que se llama las decisiones. Y yo decido cada día, yo decido. Entonces, la lucha espiritual comienza el día en que yo recibo a Cristo. Ahí comienza la lucha espiritual. Yo recibo a Cristo en mi corazón y de inmediato algo empieza a nacer en mí, que no quiere que yo haga lo que antes hacía. Ahora, cada vez que se confronta, uno va a vencer, la carne o el espíritu. Siempre va a vencer el que esté mejor alimentado. Siempre. El que esté mejor alimentado. Usted pone a dos boxeadores, a uno lo tiene en ayuno y al otro lo tiene ahí comiendo buena comida. Entonces, cuando llega el momento del pleito, el que está débil no va a durar mucho. Y lo mismo pasa en las confrontaciones espirituales que nosotros tenemos. Entonces, ¿cómo se alimenta el hombre carnal que está en nosotros? Bueno, con todo lo que el mundo ofrece. Enciende el televisor, quieren ofrecer, no sé, un auto y sale una modelo en bikini, ¿me entiende? Entonces, ¿por qué? Porque quiere despertar en el hombre el apetito y el adulterio y todo lo demás. Entonces, el mundo alimenta lo que es la carne, pero lo hace así en cada segundo. Todo lo que el mundo hace está relacionado con el alimento de la mundanalidad, de la carnalidad en el hombre. Pero el espíritu, ¿cómo se alimenta? Uno tiene que alimentarlo. Entonces, oración, palabra de Dios, congregación, son las tres patitas de esta mesa que tienen que estar. Entonces, si uno saca una, la cosa se cae. Entonces, tiene que haber tiempos de oración, tiene que haber la lectura, la escudriñar las escrituras, tiene que haber congregación. Entonces hay gente que dice, no, yo no me congrego porque yo en mi casa leo la Biblia, canto canciones, pongo el YouTube y ahí canto. No, pero tiene que haber, ¿por qué el Señor dejó la iglesia? ¿Se equivocó? No, entonces, y ahí es donde vienen estas debilidades. Y las personas, para justificar en realidad el pecado, dicen, no, es que yo me emocioné nomás. A mí una vez uno me dijo, no, esa fue una etapa de mi vida que ya lo superé. Que ya lo superé, o sea, yo dije, yo no lo he superado. Me dijo, no, es que cada uno es diferente. Entonces,
¿Dónde yo estoy permitiendo que el Señor gobierne mi vida? ¿Hasta qué punto yo dejo que el Señor sea el dueño de mi vida? ¿Hasta qué punto? Entonces a veces dejamos hasta esta parte nomás, hasta las emociones, hasta que toque la parte financiera, hasta que me responda lo que yo quiero, hasta que me dé lo que yo le pido. Entonces es un mundo muy grande en realidad, pero es triste y es la verdad ya de lo que está pasando. Siempre van a haber personas que se oponen ya al Evangelio y a veces son los conocedores. Dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús que está en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación. Está hablando a gente que no era judía, las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y sus propios profetas, y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Fíjese, y Pablo le habla aquí, le dice, ay, los que se oponen, y ni siquiera quiere que le prediquemos a otro. O sea, ya a los judíos no les predicamos, entonces le vamos a predicar a los gentiles. No, tampoco. Los que se oponen, siempre. Entonces, siempre va a haber oposición al llevar la palabra del Señor. Entonces, tenemos que saber, tener convicción, seguridad y la esperanza de saber que el Dios fiel va a cumplir todo lo que ha determinado. Amén. Vamos a parar aquí. Estamos en la hora justa. Ya pasó la hora. Ya vamos a orar al Señor. El próximo jueves vamos a terminar la carta de Pablo a Timoteo y después vamos a seguir con otro libro, versículo a versículo. Amén. Le invito a ponerse en pie. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias le doy por la bendición, el que usted nos permita juntarnos para escudriñar su palabra. Sé que hay tanto, Señor, que uno pudiera aprender. Pero usted conoce, Señor, usted conoce la necesidad que hay en nuestro corazón. Y yo ruego que esta necesidad sea, Señor, completada en usted, Señor, y que cada uno de nosotros podamos en usted hallar la respuesta, Señor, de todas nuestras dudas. Le pido que usted nos ayude, enséñenos cada día a hacer su voluntad y glorifíquese, Señor, acompáñenos en el retorno, que seamos de bendición donde vamos a llegar y que usted haga su obra cada día en nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Gracias, hermanos.